Es momento de presentarla a nuestra doctora en kinesiología y fisiatría. Felicia Quijano. ¿Cómo está, Feli? Hola chicos, ¿cómo están? Bueno, hoy vamos a hablar de las cadenas miofaciales, pero en realidad de cómo cuando hay un patrón aprendido hay que desprogramar esa cadena para poder recuperar o incorporar un nuevo patrón de movimiento. Entonces, muchas veces eso pasa cuando hay, por ejemplo, cirugías del maxilar inferior. Entonces, por ejemplo, tenemos una cirugía del maxilar inferior porque hay una mordida tipo 3 y la ponen a normomordida. Entonces, el paciente hace 30 años que tiene una forma de masticar, hay que cambiar esa forma de masticar. Entonces, ¿qué pasa? Él va a tratar de que contacten los dientes superiores con los inferiores y para todo eso va a pedir ayuda ¿a quién? A los músculos de la parte posterior, de la parte que vendría a ser de la relación cráneo-vertebral, o sea, de la columna. Entonces, ¿qué va a pasar? Va a necesitar una guía de movimiento. Entonces, ¿quién hace? Nosotros, los kinesiólogos, que somos los rehabilitadores, los fisioterapeutas, ¿qué hacemos? Muchas veces nos toca reeducar una función y borrar un patrón aprendido. Entonces, generalmente en el caso de la masticación, que es un movimiento automático, todos sabemos que se abre, se cierra y se mueve hacia un lado, hacia el otro. Pero ¿qué pasa? La mayoría tiene la costumbre de masticar más de un lado que con el otro. Y ni hablar si le sacan muelas de un lado, entonces hay que volver a enseñarle a que haga movimientos en la misma guía, que no se desvíe la mandíbula. Entonces se les enseñan ejercicios de fortalecimiento para los músculos elevadores, para los músculos depresores o que abren la boca y para los músculos de diducción. También se le enseña o se le reeduca una función que es postural, una función de la cabeza con respecto al cuerpo. Porque ¿qué pasa? Muchas veces estas acomodaciones que se dan en la mandíbula, que bien dijimos que era un compensador postural, se dan después de haber sido colocado un bracket o un tratamiento ortopédico ortodóntico. Entonces, ¿qué pasa? La acomodación de esta oclusión es de una mordida cruzada, que es una compensación natural que se da en una escoliosis. Yo traje una imagen por ahí que es donde los músculos tiran, se ven muy bien como los músculos tiran de la columna y se ven como ahí, en esa imagen, se puede ver cómo los músculos van traccionando de las vértebras y van rotando todo, no solo la vértebra, sino la costilla. Recordemos que los músculos son el 70% inspiratorio y el 30% expiratorio. Por lo tanto, sí o sí también se altera la función respiratoria. Por lo tanto, hay que enseñar patrones respiratorios. Para borrar engramas motrices en un respirador bucal, hay que enseñar que el aire, que es el escultor de los huesos de la cara, entre por la nariz y no por la boca. Entonces ahí estamos, porque ¿qué pasa con los músculos? Los músculos deforman la estructura. Por eso muchas veces, también en las cirugías de cadera o en las cirugías de rodilla, se les ponen una valva, le dejan la pierna como un palo, la dejan inmovilizada al movimiento de la rodilla, por 3 meses, a veces 6 meses, depende de lo que tuvo, si tuvo fracturas, si tuvo reemplazo de prótesis, de articulación y le pusieron una prótesis. Entonces hay que reeducar la marcha, hay que borrar un patrón aprendido. Y esto se observa mucho también en los pacientes que han sido amputados y que tienen un engrama de movimiento de esa pierna que ahora no la tienen más. Entonces quiere decir que tarda entre 6 y 8 meses el cerebro y la columna de enterarse que no tiene más la pierna y sigue mandando información a ese pie, a esa rodilla que ya no está más. Entonces nosotros tenemos que enseñar
desde la reeducación, desde la parte cognitiva al paciente, con espejos, con movimientos, para que empiece a aprender una nueva marcha, ya sea, como bien dije, en el amputado o ya sea en los pacientes que han sido operados. Y generalmente yo, cuando ya pasó esa etapa de reeducación y de rehabilitación, les digo que tienen que seguir con un personal trainer o ir en un gimnasio, y los primeros 2 meses siempre se debe trabajar los músculos estructurales, que son los que deforman el hueso. Entonces, se trabajan los músculos estructurales, que son los primeros que se debilitan en cualquier cirugía o en cualquier problema que tenga el paciente, ya sea degenerativo o que sea un problema de hemiplegia o lo que sea. Entonces hay que empezar a trabajar todo en cadena cerrada los primeros 2 meses, que es cuando los 2 pies están apoyados, y se le enseñan. En este caso, la paciente está ahí trabajando todo lo que es rodilla, todo lo que es tobillo, y a su vez todo lo que es la postura de la cadena posterior. Entonces, se le hace un trabajo cinemático y en cadena cerrada. Eso es porque es una rehabilitación. Cuando es ya algo deportivo, se puede hacer en cadena abierta, pero siempre se recomienda al profe que en los primeros 2 meses siempre se trabaje en cadena cerrada para evitar mayores lesiones. Bueno, en realidad el músculo tiene que recordarse que el músculo tiene memoria. Por lo tanto, el músculo, ¿qué va a hacer? Va a tratar de buscar los patrones aprendidos. Eso pasa, por ejemplo, en el caso de los chicos que le ponen bracket. Generalmente se los dejan de 2 a 3 años a los brackets, porque después, por una caída o por lo que sea, la mordida tiende a volver a lo aprendido. Por eso generalmente le ponen ahora una barra de sostén en la mordida, para que no el músculo empiece a contenerse y que se pueda respetar el cambio que le dio el odontólogo con el tratamiento ortodóntico. Bueno, recordemos entonces que la función hace al órgano, y por lo tanto, si reeducamos funciones y cambiamos patrones de movimiento, se puede. Siempre que el cerebro, hoy se sabe de la plasticidad cerebral, por lo tanto se puede siempre y cuando el paciente sepa lo que está haciendo. Y eso es función del fisioterapeuta o el kinesiólogo, de informar, reeducar y educar al paciente. Así que bueno, hasta la próxima.